Buenos días y bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal, al canal de Crecerse. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, un gran amigo mío, un maestro, con alguien con quien he compartido muchas cosas a lo largo de los años y que el día de hoy, afortunadamente ya nos reunimos para esta plática que durante mucho tiempo fuimos viendo qué sería a través de toda tu experiencia, Ramón. Ramón Díez Gutiérrez, gran amigo mío y aquí con nosotros el día de hoy. Bueno, me da un gran gusto poder tener esta reunión y esta plática acompañado de mi gran amigo Raúl, en donde me pide que haga yo comentarios sobre lo que para mí ha sido el camino del despertar, que es la forma en cómo se considera esta práctica de budismo. Budismo, como se entiende y como yo lo entiendo personalmente, es el camino que nos lleva a poder ver las cosas en su verdadera naturaleza, que repito, es despertar a la realidad que nos está rodeando cada instante, que para el budismo es el presente, lo eterno, siempre es el presente. Ahora, con esto que nos comenta Ramón, y ustedes amigos que nos ven, ¿cómo esto lo podemos llevar a las empresas? Esto que puede parecer un poco ajeno, digamos, a la empresa, ¿cómo lo podemos llevar? ¿Cómo lo podemos integrar? ¿Cómo lo podemos explorar para incorporarlo? Y es justamente ahí donde la experiencia de Ramón. Ramón es una persona que durante mucho tiempo él es notario, y a través de la práctica, su práctica de la meditación a lo largo de muchos años, justamente nos permite tener esta claridad en la mente de lo que hemos compartido, Ramón, y a partir de esto ver las cosas de una manera más clara para tomar una mejor decisión ante las cosas, ¿no? Lo que pasa justamente en las empresas, cómo tomar esas mejores decisiones, y entonces se convierte como una práctica que puedes incorporar, ¿no? Como tú lo hiciste en tu vida, a lo largo de tu vida, ¿no? Cómo fuiste incorporándolo y cómo te diste cuenta de lo que platicabas de la parte intelectual y la parte práctica. ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo la gente que es un poco inicia en esto, cómo se puede iniciar? Bueno, yo partiría de un principio que mi experiencia de búsqueda me ha llevado a darme cuenta que es muy simple, no es nada complicado intelectualmente hablando, que es no solamente estar enterado de la validez que tiene la práctica de la meditación budista. No hay, desde el punto de vista real, que ahora queda confirmado por científicos médicos, que la única manera de incorporar, encarnar, por decirlo de otra forma, el cambio no es conociendo el tema. La cabeza nos engaña y pensamos que al saber las cosas ya están operando dentro de nosotros. Eso no pasa. Para que llegue ese cambio hay que hacer una práctica. Y si no se hace esa práctica, el cambio nunca se da. Como le preguntaron en alguna ocasión al maestro Dogen Zenji, ¿qué hago para poder enseñarle a la gente qué es esta práctica?
Dice, no tienes que hacer otra cosa que darle la técnica de cómo sentarse a meditar y cómo poner la mente en lo que estás haciendo. Y esa sería la única forma como podría operar realmente una transformación en la persona, un cambio en la persona. Y además señalaba, para poder comprender esta práctica, no solamente tienes que estar con la práctica en la mente. La práctica te la tiene que dar totalmente el cuerpo. Mente y cuerpo unidos, realizando la práctica. En la inteligencia propiamente que el cuerpo tiene para decirte, para darte la señal de que está operando tu práctica. Entonces, imagínense, amigos, amigas, que pudiéramos tener, y esto de hecho en una reunión, en una junta, en una empresa donde, justo lo que nos acaba de comentar Ramón, imagínense tener nuestra mente y nuestro cuerpo alineado, nuestra mente en el momento, y entonces las cosas se verían de manera diferente, tendríamos nuestras capacidades, digamos, ampliadas para la situación que se pone. De hecho, es una parte de lo que podemos incorporar. Y también la otra que comentábamos en alguna ocasión, que es un título de un libro de tu maestro japonés, Maizumi Roshi, que es Apreciando la vida, ¿no? Nunca olvidar el aprecio por la vida para tratar de practicar y llegar a ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? La parte esta de apreciando la vida, ¿qué decía el maestro? El maestro, después de un teisho, que es una enseñanza de un maestro realizado, un roshi, señalaba precisamente esto que estás comentando y que al final de su plática decía, despierten, disfruten la vida se hizo para disfrutarla. Y allí concluía generalmente su plática, después de dar las enseñanzas de lo que es el camino a despertar. Desde el punto de vista, sus enseñanzas tocaban las emociones principalmente. Y como otro maestro decía, en la vida, cuando se da una plática, una conferencia, hay dos formas de dirigir esa práctica. Una con la cabeza, lo memorizado, y otra con el corazón, que son palabras vivas que llegan a la parte emocional, intelectual emocional de los seres que la escuchan y que se ponen en gran atención para recibirlas. Otra cosa que quiero mencionar, que me quedó un poquito pendiente en la primera comentario, es que cuiden los principios del budismo, cuiden sus pensamientos, que al mismo tiempo será cuidar sus palabras y al mismo tiempo será cuidar sus actos. Eso es muy importante. Sus pensamientos son positivos, ya estarán cultivando el camino a tener una vida de gozo y de bienestar, de servicio sobre todo, que su mente sea servicio. Servicio es cuidar que lo que uno hace siempre es en beneficio de las gentes que reciben nuestra atención y nuestras actividades. Y yo pensaría que en esa forma es estar cultivando pues una vida, como decía Aristóteles, ser feliz es estar satisfecho. Creo que ese sería el camino de estar satisfecho. Haciendo también
Como dice un personaje que acabo de escuchar, de apellido Suzuki, todo lo que hagan, háganlo lo mejor que puedan. Y no sea más que para quedar bien, no con nadie más, sino con uno mismo. Que es como hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor versión en ese momento. Me viene a la mente una reflexión de algo que nos tocó vivir juntos en algún retiro. Recordarás aquella subida a la montaña, donde era un día en aquel retiro y el día originalmente, sino al inicio del día, estaba muy nublado. El maestro quien dirigía ese retiro, tenía la intención de hacer una práctica en la montaña y al paso de las horas se empezó a abrir el día y hubo oportunidad de subir la montaña, una montaña con una inclinación bastante considerable, y hubo una experiencia muy interesante en el caso tuyo de cómo entre el grupo empezamos todos juntos a subir la montaña y lo que platicábamos de cómo no fijarse en el objetivo final, sino fijarse en estos pequeños pasos, ¿no? Un poco lo que te pasó. ¿Nos podías comentar de aquella experiencia que es para ahorita retomarla hacia lo que podemos hacer en las empresas? Sí, me has hecho recordarla, Raúl. Fue una experiencia muy interesante. Después de una plática del maestro taiwanés Guyan Fashi, en el retiro que estuvimos participando tú y yo, y que fue de gran enseñanza, sí, en muchos sentidos. Hablaba de su maestro, que estando enfermo el maestro había subido no sé cuántos escalones. ¿Dónde era eso? ¿Te acuerdas que era? No sé si justamente allá en la montaña donde está el templo principal de ellos, el templo principal que está en Taiwán. Entonces que el maestro seguía subiendo a pesar de no sé cuántos años tenía, ¿no? Y eso fue la plática previa a la práctica en la montaña, ¿no? Exactamente, y que él decía lo que hacía él era, y que era parte de su enseñanza: si estás atento al presente, estás solamente dándote cuenta qué parte del cuerpo está en funciones para poder ascender 400 o no sé cuántos escalones, y el Señor, estando anciano, con su cuerpo ya debilitado, llegó con la calma que requería hasta los 400 escalones. Eso me sirvió a mí cuando subí a la montaña. Andaba yo con anemia en ese momento, yo había comido mal, estaba mal de salud, y al oír esa plática cogí la directora de ese lugar, Laura del Valle, dijo que nos apreciamos mucho, no nos hemos ya visto, pero nos queremos mucho. Y dijo: cuiden a Ramón, porque así me veía como estaba yo. Entonces me mandó una de sus principales asistentes de su hotel, porque es dueña de un hotel Mar de Jade, y ahí venía al lado de mí, y tomando yo en consideración esas instrucciones, lo único que hice fue nada más estar atento, dándome cuenta qué parte del cuerpo se necesitaba poner en función para que yo subiera a la montaña. Y no necesité absolutamente ninguna ayuda para llegar a una montaña, como dice Raúl, que está tiene una ascendencia muy pronunciada, y hay que subirla de manera muy difícil, porque recuerda que estaba empinadísima la montaña. Y lloviendo y con lodo. Lloviendo, y era más de una hora que nos tardábamos en llegar hasta la cúspide de la montaña, en donde al llegar el regalo más grande que teníamos era todo un panorama del mar, con toda la vegetación alrededor, y un escenario increíble verdaderamente, y era meditación en contemplación, lo que estos maestros nos estaban proponiendo o instruyendo. Y ahí subí y llegué sin ningún problema de esfuerzo, solo concentrado en lo que se movía de mi cuerpo y solamente viendo cada paso que se iba dando y al mismo tiempo el panorama, pero la atención estaba puesta nada más. Era una gran enseñanza, porque en ese momento
era nada más ascender. Y capté en ese momento que el gran cansancio nos viene porque el pensamiento y emociones nos hace que nuestro cuerpo se tense por todas partes y entonces ya no podemos llegar. Creo que esa fue la enseñanza. Que de esto llevado a la empresa, imagínense ustedes que estamos en un día a día y entonces tenemos preocupaciones antes de ocuparse, bien por cosas futuras o bien cosas que ya pasaron, pero no estamos en el momento y entonces perdemos una gran cantidad de energía dispersando, nuestra energía está dispersa. ¿Qué pasaría justo con la experiencia que nos comparte Ramón, de tener las cosas en el instante, en el momento, estar cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón presente, pues entonces podríamos avanzar las cosas mucho más rápidas, ¿no? Ese es justamente un beneficio que podríamos empezar a ver, que claro, si hacemos la tarea, y la tarea es una de las herramientas, es justamente la meditación, ahí empezaríamos a ver el fruto después de la práctica, ¿no? Y es algo que en el entorno, en tiempos como los actuales, donde vivimos con una gran cantidad de trajín de información, desinformación en muchos casos, el serenarse y, como nos comparte Ramón, el tener nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón en el momento presente, ¿no? Eso nos ayudaría muchísimo y lo veríamos para estar contentos con lo que estamos haciendo, ¿no? Contentos, contentas, ¿no? Totalmente cierto esto que tú dices. Y darnos cuenta que la meditación nos va llevando a el relajamiento de todo el cuerpo, y como les decía yo antes, pensar con el cuerpo, estar sintiendo el cuerpo, y cuando está uno disperso, como comentabas ahorita, una serie de partes del cuerpo se están enfermando al cuerpo por las tensiones que se van generando en las distintas partes del cuerpo, que se somatizan con preocupaciones, con miedos, con prisas, y eso nos va llevando a un desgaste inútil totalmente de la energía. El poder estar relajados es poner toda la concentración junto con el relajamiento del cuerpo en lo que estamos haciendo. Y eso se llama eficiencia, porque es lo que como ejemplo nos enseñan los grandes artistas, los que crean, los que creativamente hacen música, Mozart o Picasso o todos esos. Para haber hecho esos actos tan creativos, requirieron un estado de esa naturaleza. Y esta práctica nos lleva a cultivar ese estado. Quizás haya gentes que lo traen genéticamente, ya como herencia que traen, para poder entrar en esos estados. Y entonces el ser se convierte en un ser creativo. Y eso es lo que estar metiendo cosas bellas en la vida, cosas de armonía y de bienestar en la vida. Y quien entra en esos estados se siente satisfecho, y que, repito, como decía Aristóteles, es un estado, si quieren parcialmente, que se acerca al estado de estar, como decía Roshi, disfrutando de esta vida y estar satisfechos, como decía Aristóteles. Creo que ese es el camino para aplicar en lo que hacemos nuestras vidas. Oye, Ramón, y si nuestros amigos vieran, nuestras amigas vieran justamente una imagen de tu maestro, que yo la tengo y la vamos a poner aquí en el video, algo que ayuda y que no nos cuesta mucho es sonreír, porque justamente con la sonrisa lo que nos va pasando es que nos relajamos, las cosas empiezan a fluir de una mejor manera. Si tuvimos una práctica previa de meditación o hemos meditado, veremos que esto justamente se va incorporando y entonces tenemos más y más motivos para sonreír, mantener contento y tener estos momentos como tú nos comentas, que nos lleva, como comenta Aristóteles, a la felicidad. Justamente estos momentos de felicidad. Y también en otro momento me hablabas de 4 cosas que a lo largo de tu vida, ahora haciendo un recuento, consideras que son algo que debemos cuidar o que debemos valorar y fomentar, ¿no? 4 aspectos que
que me has comentado, ¿no? Que ahora tú analizas, dices, por aquí va la cosa, ¿no? Para llegar a estar justamente como tú, con esta claridad a lo largo de tu vida, ¿no? Gracias por la claridad, quisiera tenerla siempre. Para mí digo que es el permanente esfuerzo de entrar en ese estado de atención. En ese estado es una práctica que se tiene que estar viva permanente, convertirla en hábito en la vida. Y esas partes que tú señalas pues son muy simples. Como decían algunos maestros de la espiritualidad, cuida tu cuerpo, que es tu templo viviente, es lo más importante, que es lo que sí puedes estar cuidando y está en tus manos estar cuidándolo. Entonces, ¿qué es eso? Que es todo el mundo lo dice, pero repetimos, yo quiero ver quién lo hace, no quién lo sabe. Uh-huh. Y es, primero que nada, que sin eso no hay nada que se pueda lograr como finalidad de ese bienestar, es la salud. Cuida tu cuerpo, ve qué le das de comer. Es decir, como decían los taiwaneses, que tu comida sea tu medicina. Cuando van a comer dicen, vamos a tomar la medicina. Eso, ¿te acuerdas que nos decían eso allí en el retiro? Entonces, otro que es ejercita tu cuerpo. Si no trates de competir con nadie, simplemente ejercita tu cuerpo, que siempre esté en movimiento. Cada coyuntura, cada parte de tu cuerpo debe estar en movimiento porque es parte de tu salud muy importante. Si algo se atora, dices, yo lo digo, ¿no? Es como una bisagra oxidada, no dejes que se oxide en ninguna parte. Haz los movimientos adecuados para que todo el cuerpo esté en flexibilidad y esté moviéndose perfectamente bien. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es el tai chi y todas estas cosas chinas? Vienen de los chinos, todas estas sabias enseñanzas. Después, digo, otra parte que sería la siguiente es siéntate a meditar para que le des higiene a tu mente, que tu mente esté limpia. Manténla limpia. La meditación te lleva como si lavas tu cuerpo, así lavas toda la parte de todas las neuronas cerebrales que se están moviendo llenas de preocupaciones que no vas a poder evitar que sucedan, porque el roce que tienes en las acciones que realizas alrededor de otras personas generalmente te sacan de ese orden. Entonces, ¿cómo cuidas ese orden? Pues limpiando, meditando precisamente para que se limpie otra vez la mente de todas las reacciones emocionales que te generan desorden dentro de tu mente, que crearon contaminación. Lo limpias todo eso con la meditación. Ahora, del sonreír que tú señalas que es muy importante, no trates de provocarlo. El sonreír va a ser el resultado que te pongas en orden en tu cuerpo, en todo tu ser, tu cuerpo, que es tu cuerpo-mente, y generando ese camino de orden para tu cuerpo. Es poner todo en armonía y en equilibrio dentro de tu cuerpo. Yo así lo entiendo. Y lo has practicado justamente a lo largo del tiempo, ¿no? Justamente, y ves esos resultados. Trato de practicarlo. La mayor parte de las veces lo estoy haciendo, la mayor parte de los días lo estoy haciendo. Y si descuidas un poco, luego rápidamente te sientes que te está saliendo del orden. Entonces regresas. Yo después casi 50 años de meditar con eso, pero soy un necio que no he dejado de meditar siempre y que empecé buscando esotéricamente cosas mágicas, que dogma y ritual de la alta magia de Eliphas Levi, y viví experiencias que sí se generan porque hay energías que se mueven y puede llegar cosas demoníacas, por decirlo algo, o cosas de santidad y como señalan los maestros Zen, dice, el individuo que suelta todo eso, ni lo bueno ni lo malo, ni la magia negra, ni la magia blanca, ni nada, que operan,
porque en algún tiempo lo busqué y me di cuenta de que existen esas energías. Y después hablo de aspiraciones, que es muy importante. Llega un momento en que está uno en búsqueda y encuentra uno cuando, después de lo que voy a decir, sucede, que es encontrar la práctica de la meditación. Y el maestro, como repito, decía, cuando un individuo está en un estado de samadhi, de verdadera meditación, pasan los demonios y se inclinan ante él. Pasan los ángeles y se inclinan ante él. Está en el vacío. Está en lo que es. Está unido, lo que decías tú, fluir en una conciencia cósmica. Está viendo cómo se está moviendo todo y uno está fluyendo. Don Cucho Villalba lo dice muy bien. Dice, es como surfear en el mar. Va uno brincando las olas y va uno acomodándose a cómo van viniendo las cosas. Me gusta mucho esa forma de decirlo. Y creo que es eso. Ahora, no sé si quieres hacer algún comentario para que después hablamos de lo que es la aspiración. Sí, yo creo que justamente un poco para ir dándole el cierre al video del día de hoy, con esto de que nos comentas, ¿no? Cómo poder tener esta, como no apegarse a esto, no buscarlo per se por el resultado, sino con la práctica misma. Y esto es justamente lo que les invitamos a que hagan, amigos, amigas, que practiquen ustedes y que vean resultados por sí mismos, pero es una paradoja, ¿no? Pero sin buscar el resultado. Cuando menos y vamos a llegar a la palabra, cuando menos se aspira a algo, justamente las condiciones se ponen para que se llegue a eso. Y eso nos lleva al término de las aspiraciones, que fue de lo primero que platicábamos hace ya bastantes años, que tú nos compartiste y que ha sido, en mi caso particular, algo que ha de decir, bueno, si las tenemos claras, las condiciones se van a dar, ¿no? Así es. Me estabas señalando la primera parte que no la quiero dejar ir, es esta práctica, para que realmente opere la práctica, tiene que ser, hablo del desapego, no solamente a lo material, a las relaciones humanas y a todo que todo está cambiando, sino desapegarse especialmente a la parte de importancia que uno quiere tener en la vida, el ego, que decía Roberto. El ego que está queriendo tener uno un puesto importante, buscar que las demás gentes sientan respeto y admiración por uno, porque uno destaca en determinados aspectos. Todas las gentes tienen distinto tipo de habilidades. Y esas habilidades resultan muchas veces la trampa en donde no pueden soltar el ego, porque brillan más que los demás en distintos aspectos. Algunos como pintores, como escultores, como elocuentes, como gentes que tienen grandes habilidades, y los agarra de tal manera el ego. Tengo un amigo que estuvo meditando conmigo, de las gentes más importantes de la meditación en México, que decía, Ramón, mi más peor enemigo es que me siento importante porque veo que soy mucho más listo que todos. Soy mucho más, y eso me tiene agarrado, porque me hace sentir una sensación en donde me siento como muy poderoso y me tiene. Yo no sé si haya salido él de eso, porque puedo decirles que es uno de los psiquiatras más importantes de México. Me decía, el ego me tiene aquí. Y además hablaba con la gente y era maravilloso cómo tenía sus terapias y todo con la gente. Sí, iban las gentes más importantes de México a verlo y se le tiraban al piso de la habilidad que tenía para manejar a toda la gente, con su elocuencia y su claridad que tenía de observar las cosas. Digo, ni voy a decir el nombre porque no vale la pena. Pero vamos ahora al siguiente paso. Primero el ego, soltar desapego, todo se está yendo, todo lo que surge para desaparecer. Entonces el mismo ego es una de las cosas que tienen una gran importancia
para poder fusionar ese ego con el despertar y el olvido de ese ego, el olvido del yo. Dogen Zenji decía eso allá por el año 1200, uno de los personajes más importantes que han sido patriarcas que han transmitido esta enseñanza japonesa en el año 1200. Dice, el budismo es el camino para conocerse uno mismo. Conocerse uno mismo es olvidarse de uno mismo. Cuando uno se ha olvidado de sí mismo, todo lo que lo rodea lo está iluminando, es decir, se está dando cuenta de todo, porque ya no hay opinión, ya no hay más que atención y observación de lo que está pasando. Ahora, terminando este tema, me voy a lo que es la aspiración. Después de haber entrado en distintos caminos, que Silva Herzog, o método Silva, y no sé cuántas cosas, que hasta Poderoso, y que Gurdjieff, y que Uspensky, que todos esos personajes muy importantes de toda la enseñanza esta, de la búsqueda ya por principios del siglo pasado, que hubo, surge la cuestión de la física mental. Un gran antropólogo, Lin Mei, inglés, que se va al Tíbet en busca de la sabiduría. Y yo no sé qué conexiones hay más allá de la comunicación, vamos a decir, técnica, que ya lo estaban esperando. Y se quedó 20 años a trabajar ahí. Luego fue a China y se fue a Inglaterra y formó el Instituto de la Física Mental en Inglaterra, y luego lo llevó a Estados Unidos. En Estados Unidos, en Ohio, es un lugar de que se va gente de este tipo mucho allí cerca de Los Ángeles, puso el instituto, y en ese instituto se formó un maestro mexicano, Pedro Espinosa de los Monteros. Pedro Espinosa de los Monteros, con estas enseñanzas que recibió de este personaje, trajo a México esta enseñanza. Y esta enseñanza es la que habla de la aspiración que decía hace ratito Raúl. Y la cuestión era que todo lo que la mente crea, siguiendo ciertos pasos, se va a volver realidad. Pero no sabiéndolo, practicando. Porque hay que practicar todo para que se pueda entrar al mundo de la realidad, no de las ideas, no de los sueños. Y la física mental tiene 3 principios muy fáciles de entender, pero hay que practicar. Primero es mantener firme siempre la idea de lo que uno quiere, no andar de un lado para otro, hacer una lista de 100 cosas y reducirlas a 1 o 2 y ya, que sean las más importantes. Y empezar a trabajar con estas reglas. Primero que nada, pues es una manera de meditar pidiendo, ¿no? Y es mantenerse firme en el deseo con la seguridad de que hay una dimensión que lo está creando. No es uno. En cierta dimensión se está generando esa fuerza. Y esa fuerza, cuando esté madura, va a aterrizar y le va a llegar a uno en el momento que menos piense uno que está llegando. Y es así un poquito la historia de lo que es la física mental, de lo que es esta práctica, y que no renuncias a nada, es decir, ni a lo material tienes que renunciar a nada, solo tienes que saber cómo te conectas con las cosas que te va dando la vida y ya, y que, regresando a lo anterior, es desapegarte a todo, llega para irse, y un día de la vida llega para irse, y para mí lo más importante en este momento es morir bonito. No me importa que me voy a morir, pues claro, porque todos se mueren, pero quiero morir bonito, que la vida me lo permita, morir tranquilo. Eso es toda mi aspiración del momento. Y otra de las reglas de la aspiración es, cuando tú estés segura de que eso está en camino, que se llama fe, no platicarlo con absolutamente nadie. Porque es una trampa el platicarlo, que estás buscando apoyo o que estás al platicarlo. Dice, no, tienes que tener la fuerza en ti, totalmente. Te callas la boca y te mantienes firme en lo que es tu aspiración.
Entonces, las tres cosas de la física mental, los tres aspectos, es el primero, justamente tener esta claridad de qué es lo que uno aspira como tal. Y esto en general lo que nos pasa es que en ocasiones podemos tener muchas aspiraciones, muchas. La física mental más bien nos va reduciendo, poco y amplio. La segunda es justamente tener esta fe de que las cosas en otro plano se están haciendo, para que entonces la tercera es justamente tienes esta conexión directa con estas fuerzas que están generando esto. No tienes que platicarlo a nadie, tienes que tener esa fe y eventualmente esto se va a dar. Gracias, les comparto también a lo que Ramón nos compartió al grupo con quien meditamos. Personalmente también hice el ejercicio, las aspiraciones, y esto al paso del tiempo se han venido realizando. ¿Y esto cómo lo podemos ver en las empresas? Las empresas tienen algo que se llama misión, visión, valores. Y esta misión, visión, valores justamente son aspiraciones de la empresa, de en qué queremos convertirlos. Justamente, y la fuerza atrás de esto son los directores, las directores, las partes del consejo de administración que buscan hacia allá queremos ir. Si esto lo tenemos realmente con fe, con la práctica de la física mental y auxiliados justamente por prácticas como la meditación, paso a paso veremos que justamente haciendo nuestro mejor esfuerzo llegaremos a lo que hace rato nos comentabas de cómo se ve la felicidad. Y uno puede terminar el día, puede terminar el mes, el año y la vida siendo feliz, ¿no? Que es lo que tú estás ahora compartiendo, ¿no? ¿Estás satisfecho de la vida? Y yo nada más una recomendación que haría, que precisamente es la parte donde quedaría desaparecido el ego. Que he oído personajes que han hablado como Sergio Corona y gentes que yo admiro mucho, Héctor Suárez, etcétera, es que tu vida sea útil y de servicio, que tu espíritu sea para servir, para dar servicio, y el servicio es para los demás. Si tu vida es servicio para los demás, tu vida está completamente llena para ti. Tiene un sentido, un propósito superior. En otros videos platicaremos de esto, justamente como Maslow lo decía, ¿no? Un sentido de trascendencia, justamente, y cuando uno tiene eso, lo siente, lo pone y pone sus talentos al servicio de los demás, las cosas parecen, como tú nos comentas, ir surfeando a través de lo que nos va presentando la vida. Para ir terminando, Ramón, ¿qué sería una conclusión, algo que quisieras compartirnos el día de hoy como cierre para este video, y agradeciéndote nuevamente mucho tu plática como siempre? Bueno, repitiendo el aspecto fundamental de ser útil y dar servicio, servir, que sería el fundamento, y apreciar en el momento que las consecuencias de lo que haces aterricen en tu vida y eso te lleve a disfrutar a gran plenitud tu vida. Muy bien. Y allí ya. Muchas gracias. Y amigos, justamente esto que les acercamos son como aspectos que en principio, como decíamos en este mismo video, pudieran no estar de todo relacionado, nos sirven justamente, son herramientas, son instrumentos que permiten que las personas nos sintamos completos, que tengamos esta plenitud, que tengamos esta capacidad de ofrecer nuestros talentos a los demás, como se hacen en las empresas. La gente colaboramos en las empresas, y ese es un término que a mí me ha gustado mucho, colaborar para dar servicio a los demás. Recuerden, les agradecemos por vernos aquí. Ustedes, si les gusta este video, por favor compartan en nuestras redes sociales, y recuerden que siempre las actividades que hagamos en Crecerse va a ser buscando llegar a ser la mejor versión de cada uno de ustedes. Muchas gracias.